Bueno, muy buenos días, tardes o noches a toda la audiencia. Mi nombre es Jefferson Daniel Rosero Benavides, estudiante de la carrera de Física de la Universidad de Nariño, actualmente cursando la materia de Física Estadística, y el tema a continuación a tratar va a ser acerca de la difusión en los líquidos. Vamos a mostrar experimentalmente la difusión en líquidos, de donde la física estadística se ve relacionada a la hora de ver el concepto de autodifusión. Hasta ahora, recordamos que hemos venido trabajando exclusivamente con sistemas de equilibrio. Esto claro para tener una base sencilla para el estudio cuantitativo general de dichos sistemas. En particular, no es necesario considerar con detalle las interacciones que llevan a las situaciones de equilibrio. Es suficiente con saber que dichas interacciones existen, pero aunque estas situaciones de equilibrio son muy importantes, son más bien algo especial. Realmente existen muchos problemas macroscópicos que no están en equilibrio. Al tratar con estos sistemas, lo normal es investigar las interacciones específicas que son efectivas para conducir al equilibrio final del sistema. Como resultado de esto, el estudio de los procesos de no equilibrio tiende a ser considerablemente más difícil que el de los fenómenos en equilibrio. Aquí, entonces, introduciremos lo que conocemos como gases diluidos. Si el gas no está en equilibrio, entonces estas colisiones son las responsables de que acabe en una situación final de equilibrio, en donde, como sabemos, prevalece la distribución de velocidades de Maxwell. El estudio del gas en particular es sencillo, eso sí, solo si el gas es lo suficientemente diluido para que éste cumpla con las siguientes condiciones. La primera es que todas las moléculas pasan la mayor parte de su tiempo a distancias alejadas de las demás moléculas, de modo que no interaccionan con ellas. En otras palabras, el tiempo entre dos choques es mucho menor que el tiempo empleado en un choque. Condición 2. La probabilidad de que 3 o más moléculas se aproximen suficientemente entre sí para producir una interacción múltiple simultáneamente es despreciablemente pequeña comparado con la probabilidad de que se acerquen dos moléculas lo suficientemente para interaccionar entre sí. En resumen, las colisiones triples se presentan rara vez comparadas con las colisiones entre dos partículas. Y la tercera condición nos habla acerca de que la separación media entre moléculas es grande comparada con la longitud de onda de Broglie. Vamos ahora a concentrarnos en la autodifusión y el transporte de moléculas. Y vamos a iniciar primero definiendo lo que se conoce como coeficiente de autodifusión. Llamaremos densidad de flujo a J sub z de una serie de partículas marcadas o distinguibles. J sub z representará el número medio de moléculas marcadas que cruzan la unidad de área del plano por unidad de tiempo en el sentido z, y este dependerá de un valor n1 que será el número de moléculas marcadas por unidad de volumen, y n1 puede ser uniforme o no uniforme. La expresión la podemos ver a continuación, de donde J sub z es igual a menos d, que representa el coeficiente de autodifusión, multiplicado por la derivada parcial de n1, que es el número de moléculas por unidad de volumen, con respecto a la derivada parcial de z, que sería su dirección. Esta ecuación describe perfectamente la autodifusión de las moléculas en gases, líquidos y sólidos isótropos. Aquí entonces podemos obtener una ecuación de difusión que se satisface cuando el valor de n1, que corresponde al número de moléculas marcadas por unidad de volumen, dependerá tanto de la dirección como del tiempo, obteniendo así una ecuación en forma de derivadas parciales. Ahora bien, la gráfica de la izquierda representa lo que nosotros queremos realizar en el experimento, lo que se conoce como difusión en líquidos. Para dicho proceso experimental, hemos construido un instrumento casero para simular el movimiento producido por un agitador magnético de laboratorio. Aquí podemos ver el instrumento casero que simula muy bien el movimiento hecho por un agitador magnético de laboratorio.
En este caso, utilizamos un beaker para realizar nuestro proceso experimental. La barra del agitador magnético aquí se la reemplazó por un imán circular de radio pequeño. En este caso, también utilizamos un motor para representar el movimiento por debajo de nuestro recipiente. Aquí podemos ver el instrumento sin su base para el recipiente. Como podemos ver, tenemos un pequeño circuito donde se conecta el interruptor, la batería y el motor. Podemos verlo representado por un gráfico de la siguiente forma. Vamos a pasar ahora a la parte experimental. Experimento número 1. Aquí tenemos un vaso de agua fría y un vaso de agua caliente. Colocamos el vaso de agua caliente sobre el vaso de agua fría, con ayuda de un pedazo de cartulina. Al retirar un poco la cartulina, se observa que por diferencia de densidades, el agua caliente tiende a permanecer en la parte de arriba y el agua fría en la parte de abajo. En este caso, la difusión entre ambos líquidos es mínima. Esto debido a que la diferencia de densidades los mantiene separados. Solo se verán combinaciones totalmente cuando se logre un equilibrio térmico. Solo en ese punto las densidades serán iguales. Experimento número 2. Repetimos el experimento pasado con la diferencia de que ahora el líquido caliente se encuentra en la parte de abajo. Al retirar la cartulina, el líquido de menor densidad tenderá a subir y el agua fría, por el contrario, caerá rápidamente. Esto, como lo podemos observar, hace que los líquidos se mezclen muy rápidamente. Experimento número 3. Otro factor que afecta a la difusibilidad es la temperatura. En este caso colocamos dos vasos, uno con agua fría y otro con agua caliente, y se les agrega a cada uno una gota de colorante para así poder observar las velocidades de difusión. Se observa lo siguiente, que a mayor temperatura las moléculas poseen mayor velocidad, y por lo tanto la difusión es más rápida en el líquido con agua caliente. Experimento número 4. Aquí haremos uso del agitador magnético mencionado anteriormente. Su funcionamiento, como lo vimos, es muy sencillo, y en este caso nos ayudará a explicar cómo se comporta la difusión en el llamado flujo turbulento. En este tipo de difusión, que también es llamada difusión por convección, tenemos el imán en el interior del beaker. Este nos ayuda a generar dentro del líquido un torbellino, y entonces al dejar caer el colorante sobre dicho líquido, observamos que la difusión se desarrolla muy rápidamente. Esto es debido a que este proceso mecánico acelera el movimiento de las moléculas muy significativamente.